Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video, ¿sí? Continuamos con lo que veníamos trabajando en el video anterior, donde habíamos visto un poquito lo que son las operaciones con polinomios, habíamos visto, bueno, la suma de polinomios, la resta obviamente incluida dentro de la suma, la multiplicación de polinomios y habíamos trabajado puntualmente con un poquito más de desarrollo, la división entre polinomios, viendo que no era tan simple como el caso del producto, ¿sí? Haciendo un poquito de repaso del video anterior, en la división de polinomios teníamos el dividendo, ¿sí? Que es lo que vamos a dividir, el divisor, que es lo que divide. Esto nos da como resultado el cociente, y si la división no es exacta, obtenemos como resultado el resto. ¿Bien? De tal forma que el algoritmo del cociente nos termina diciendo que el dividendo, o sea, lo que se divide, es igual al producto del cociente por el divisor más el resto. Un ejemplo sencillo con números: si hacemos 17 dividido 3, nos da 5 y nos sobra 2. Con el algoritmo del cociente nos quedaría divisor por cociente, 3 por 5, 15, más el resto, más 2, obtendríamos el número 17. Hoy vamos a ver un caso particular de algoritmo del cociente, que es el algoritmo de Ruffini, que seguramente lo conocen, y si no lo conocen, lo van a utilizar mucho ahora en el curso de ingreso y en las materias de primer año de análisis y álgebra, que es un caso particular de cociente, ¿sí? Pongamos aquí, es un caso particular. Es un caso particular del algoritmo del cociente o de la división, como quieran llamarlo, que se utiliza puntualmente para cuando el divisor es de la forma x menos a. ¿Sí? Eso voy a poner con el lapicito. Ponemos un poquito de esto. Entonces, si yo tengo un divisor, o sea, el que divide, no el que se está dividiendo, que es el dividendo, sino el que divide el divisor de la forma x menos a, voy a poder utilizar el algoritmo de Ruffini. Si vuelven al video anterior, para mí pasó ya mucho tiempo porque corté en enero un poquito por las vacaciones, pero si ustedes lo vieron hace 10 minutos, recordarán el ejemplo anterior, donde hicimos una división donde el dividendo era un polinomio de grado 5 y el divisor era un x más 1. Bueno, ese x más 1 yo lo puedo escribir de esta forma. Ya vamos a ir al ejemplo, ¿sí? Entonces, yo cuando divida con un polinomio de esta forma, que es de grado 1, porque fíjense que la variable es x, a es lo que les había dicho, es un parámetro, a va a ser un número, cuando vayamos a trabajar esto, bueno, puedo aplicar el algoritmo de Ruffini. Sin entrar en más detalles, porque para ver el algoritmo se los tengo que mostrar, vayamos con el ejemplo del video anterior, como para que puedan visualizar cómo se hace, ¿sí? El ejemplo del video anterior era el dividendo, 2x a la quinta menos x a la cuarta más 3x al cubo menos 5x menos 3. Y a esto lo íbamos a dividir, o ya lo dividimos, por un polinomio divisor de la forma x más 1. Bueno, quizás aquí algunos se esté preguntando cómo lo trabajo, si acá me está diciendo que es x menos a, y acá tengo x más 1. No tengo el signo menos. Bueno, en realidad no tengo el signo menos, pero puedo hacer que aparezca. Tengan presente que el signo menos no quiere decir número negativo, sino que quiere decir opuesto de. En este caso es el opuesto de A. Y A lo puedo tomar tanto positivo como negativo. Es evidente que si A es positivo, se va a ver con un signo menos en la expresión. Y si A es negativo, el menos con menos, el opuesto del opuesto, hace que quede positivo. Por ejemplo, este x más 1, A vale menos 1. Es decir, yo esto lo puedo escribir como, le pongamos un paréntesis aunque no hace falta, como x menos 1. ¿Bien? Entonces, de esa forma, a, lo marquemos aquí, a vale menos 1. En este caso puntual, sí, por supuesto. Después, para cada ejercicio, para cada caso, a tendrá el valor que toque. En este caso particular, a vale menos 1. Si yo hago x menos a, la expresión, reduciéndola, queda como x más 1. Otra forma de verlo, que ya vamos a tocar el concepto dentro de un ratito,
es que el A que tomamos es el valor que anula la expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo reemplazo X por el valor que vale A, la expresión tiene que dar 0. Entonces es evidente que si aquí tengo más 1, ¿cuánto tiene que valer X para que esto más 1 se haga 0? Bueno, menos 1, es decir, el opuesto de lo que está acá. X toma el valor opuesto de esto. X vale A para que se anule. Bien, ya tenemos eso. Entonces A es igual a menos 1. ¿Por qué es importante identificar A? Porque, bueno, es lo que vamos a utilizar para el algoritmo de Ruffini. Bien, entonces, ¿qué hacemos con Ruffini? El polinomio, el dividendo, recordemos que esto es el dividendo, lo que vamos a dividir, y este es el divisor. Esto es lo que divide. Bueno, para el algoritmo de Ruffini, igual que el algoritmo del cociente, necesito que el dividendo esté completo y ordenado. El divisor no pasa nada porque siempre va a ser de esta forma y lo que vamos a sacar es el A del divisor. Bien, fijémonos que el dividendo está ordenado, pero no está completo porque falta el término cuadrático. Lo voy a eh, completar, aunque en un ejercicio común y corriente este paso sería el vicio porque se lo puede hacer en forma mental. Bien, pero como aquí quiero mostrar bien el paso, lo voy a hacer. Entonces tenemos eso, hasta aquí veníamos bien. Falta el término cuadrático, o sea, el de x al cuadrado. Voy a ponerle un 0x cuadrado, que no me cambia la expresión, lógicamente. Y acá el menos 5x menos 3. Y ahora sí vamos al algoritmo de Ruffini puntualmente. Como les decía, esto se puede hacer mentalmente. Bien, entonces después lo que hacemos es, del dividendo, tomamos todos los coeficientes del dividendo completo y ordenado y lo vamos anotando uno delante del otro, de izquierda a derecha. O sea, comienzo con el, fíjense aquí, 2, que viene del x a la quinta. Este menos es obviamente un menos 1. El cúbico, tiene un 3. El que está con x al cuadrado, ahí viene el 0, que si yo no lo pongo, lo estaría tomando como si fuese un polinomio de grado 4. ¿Bien? Porque me estaría faltando este coeficiente y la regla me haría bajar un grado porque me estaría faltando un numerito, ¿sí? Aquí el menos 5 y el menos 3. Fíjense que si es de grado 5 tiene que tener 6 coeficientes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 6? Porque hay uno para el término independiente. Bien, perfecto. Los pone lo suficientemente separados como para que no parezca un solo número, sino para que parezcan que están separaditos. Y de ahí se pone como una especie de tablita. Desconozco si hay otra forma de hacer Ruffini, la verdad que nunca me puse a averiguar, pero esta forma con la tablita así funciona de 10. Esto un pelín más allá, a ver si me deja correrlo. Bueno, dejen que lo pueda correr un poquito. Ahí está. Bien. Y en el huequito que se forma aquí, ¿sí? Ahí se pone el valor de A. Al comienzo, cuando todavía están aprendiendo a hacer Ruffini y tienen dudas, surge la discrepancia de si va positivo o negativo. Es el valor de A, no hay mucha vuelta que darle, es A. Ya les enseñé a buscar A. Si tengo esto de aquí, A es el valor que anula la expresión. A es el valor de tal forma que si yo reemplazo X con el otro número me tiene que dar 0, ¿sí? Algunos lo que hacen es, bueno, si aquí tengo más 1, le pongo menos 1. Si aquí hubiese tenido menos 1, le pongo 1. Es el valor de lo que vendría a ser la posible raíz o 0 del polinomio. Ya vamos a ver ese concepto una vez que termine de hacer Ruffini como para redondear las ideas, ¿sí? Pero de momento es el valor de A. Lo pueden ver de las dos formas. O el valor que anula la expresión o tomarlo con el signo opuesto de lo que está ahí, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, tomamos el menos 1, que es lo que vale A, y el algoritmo comienza de la siguiente forma. Presten atención, lo voy haciendo despacito. Lo que se hace es del coeficiente principal de este 2 que tenemos aquí, lo vamos a bajar. Y siempre que tengo algo bajo esa línea, se multiplica inmediatamente con el valor que tenemos aquí, con el valor de A. Entonces hago, perdón, 2 por menos 1, menos 2. Y ese menos 2, o el resultado que obtenga, lo coloco en la columna
inmediatamente a la derecha de la que vengo trabajando. Bueno, ahí está el 2, un poquito feo. ¿Qué se hace con la columna que me queda aquí? Se suma algebraicamente o se resta en función de los signos que tengamos. En este caso lo que estaría haciendo es sumar el -1 con el -2. O lo pueden ver como que al -1 le resto 2. Es lo mismo porque recuerden que la resta es un caso particular de la suma. -1 más -2, signo con signo, sigue siendo negativo, me queda -3. Y de ahí se repite el proceso hasta que cierro el último casillero. Bien, entonces, de aquí me queda -3 por -1, menos por menos más, 3 por 1, 3. Y vuelvo a sumar. 3 más 3, 6. Y así repito el proceso. Si me quedase 0, 0 por esto será 0 y no pasa nada. Bien, 6 por -1, -6. 0 más -6, bueno, -6. -6 por -1, 6. -5 más 6, o 6 menos 5, recuerden que estamos sumando, son conmutables. 6 menos 5, 1. 1 por -1, -1. Y -3 con -1 me queda -4. Bueno, ahí, -4. Y aquí cerramos este casillero porque este numerito, el que queda en este casillero, el que queda abajo de la última columna, representa algo en particular. Bien, recuerden que en la división que hicimos la vez pasada, se los voy a mostrar como para que recordemos, o por lo menos para recordarlo yo porque hace mucho que no hago videos. Fíjense que nos quedó esto de aquí, fíjense los números, 2, -3, 6, -6, 1. En el cociente, recuerden que esto de acá es el cociente de la división. No es una división exacta porque tenemos un -4 como resto. Y volviendo al Ruffini que acabamos de hacer, fíjense los coeficientes. De vuelta. 2, -3, 6, -6, 1. Son los mismos coeficientes, ¿sí? Los mismos coeficientes que el cociente de la división que hicimos normalmente, pero haciéndolo mucho más rápido, se observan con la división pasada. Es decir, que Ruffini también me da el cociente, y este -4 que nos dio aquí es el resto. Este sí lo voy a marcar. Esto es el resto de la división. Y marquemos también esto. Esto, si bien es una lista de números, si yo los pongo como polinomios, fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Obviamente que si son 5 coeficientes, queda asociado a un polinomio de grado 4. Bueno, estos son los coeficientes del polinomio de grado 4 que se obtiene del cociente que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, estos son los coeficientes del cociente. Es evidente, o si no lo es, lo aclaro, que si yo tengo un polinomio de grado 5 y lo divido con un polinomio de grado 1, el cociente va a quedar de un grado menor, o sea, va a quedar de grado 4. Si yo volviese a dividir este polinomio de grado 4, aquí medio que no lo podría hacer por el tema de que la división no me queda exacta, pero si yo a un polinomio de grado 4 le aplico Ruffini, el cociente va a ser de grado 3. Si es de grado 3, el cociente de grado 2, y así sucesivamente. Bien, esa es la mecánica del algoritmo de Ruffini. No tiene mucha más ciencia que esto que acabo de mostrar. Lo vuelvo a repetir por las dudas. Hagamos los pasos. Bajo el 2, pongo un color que se vea. Bajo el 2, lo multiplico por -1, -2. Lo sumo con el de arriba, me da -3. Lo multiplico con el -1, me queda 3. 3 y 3, 6. 6 por -1, -6. 0 con -6, -6. -6 con -1, 6. -5 más 6, 1. 1 por -1, -1. Y 3 más, perdón, -3 más -1, -4. Obviamente que aquí no multiplico con este, porque no hay más columnas, ¿sí? Es un poquito de sentido común. Y este valor es el resto de la división. Recuerden que les había dicho que el resto de la división tiene que ser sí o sí de un grado menor que el divisor. Si el divisor es de grado 1, al resto de la división no le queda otra que ser de grado 0. Sacando el caso que cuando el número es 0 decíamos que no tenía grado, que era un polinomio nulo, y que cuando era un coeficiente
que no era el cero, el polinomio de grado cero, sacando esa discrepancia más de nombres, esto sí o sí va a quedar un número, si no va a quedar un polinomio recto. Bien, eso entonces respecto al algoritmo de Ruffini. Ahora, definamos un par de cuestiones que ya estuve mencionando. Entonces, pongamos aquí. Yo les había mencionado la idea de el cero o raíz de un polinomio. Entonces pongamos aquí cero, bueno, que se entienda. Cero barra, porque son sinónimos para nosotros en el contexto que estamos trabajando, cero barra raíz de un polinomio. El cero o raíz de un polinomio es un número de tal forma de que si yo evalúo el polinomio en ese número, es decir, si yo reemplazo la x por ese número y hago las operaciones, el resultado tiene que ser cero, de ahí el nombre, ¿sí? De ahí el nombre, cero o raíz del polinomio, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí con algunas palabras. Es un número que no hace falta que sea necesariamente real, puede ser un número complejo, ¿sí? Ya vamos a ver eso en álgebra. Es un número, ¿sí? Que al evaluarse en el polinomio, ¿sí? Lo anula, ¿sí? No sé si quedó escrito de la mejor forma gramatical, pero esa es la idea. Se los muestro rápidamente con un ejemplito bien simple, como para que lo puedan ver. Pongamos aquí. Si yo, por ejemplo, tengo un polinomio que se suelen llamar P de X, recuerden, estamos trabajando ya en polinomios con una sola variable, al menos por este tramo. Tengo un polinomio de la forma, qué sé yo, x al cuadrado menos 2x más 1. Un cero de este polinomio es el número 1. Como lo sé, bueno, es un trinomio cuadrado perfecto, ya vamos a ver eso más adelante en otros videos. Pero si yo quiero evaluar el polinomio en 1 y quiero ver qué pasa, pongo así P evaluado en 1, ¿qué quiere decir eso? Que la X la voy a reemplazar por el número 1 y ¿qué me queda? Me va a quedar 1 al cuadrado, que es la X, menos 2 por 1, más el 1 que tengo allá. 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 sigue siendo menos 2. Y ese más 1 de ahí, bueno, queda como está. 1 menos 2 menos 1 más 1, 0. Como el resultado me está dando 0, es decir, como el polinomio evaluado en el número 1 me está dando igual a 0, yo puedo decir que el número 1 es una raíz o 0 del polinomio. Bien, perfecto. Tenemos entonces esa idea. Si vamos a lo que teníamos arriba, fíjense que para el caso más simple, P de X, este es otro P de X, le podría haber puesto otro nombre. Tomemos el divisor de hace rato, el X más 1. Fíjense, el X más 1. Polinomio de grado 1. Si yo evalúo este polinomio en menos 1, es decir, reemplazo la X por menos 1, ¿qué me queda? Me queda menos 1 más 1, 0. Y este menos 1, para cuando el polinomio es de grado 1, como lo que tenemos aquí, es el valor de A que usamos en Ruffini. De ahí que yo les decía que el valor de A, el que se pone aquí, lo marco si quieren, esto es A. El valor de A que coloco aquí es el cero o raíz del divisor que utilizamos para Ruffini. Es la mejor forma de verlo. Si consiguen entender el concepto de raíz, es mucho más fácil trabajarlo de esa forma que andar acordándose si le cambian el signo aquí o allá, porque les voy a mostrar otra forma de trabajar con Ruffini donde no hay que cambiar el signo, ¿sí? Donde surge la idea de trabajarlo directamente. Para no confundirse, lo que va aquí es siempre A. El tema es cómo sacan A, justamente. Si me lo ponen de esa manera, es el cero raíz del divisor. Bien, importante eso. ¿Y por qué también es importante el concepto de el cero o raíz cuando trabajamos con Ruffini? Porque nos va a servir para lo que es la factorización de un polinomio. Presentemos el siguiente concepto, que es el teorema fundamental del álgebra. Todo esto está en la teoría, en la cartilla, ¿sí? Pero veamos esto, el concepto de teorema fundamental del álgebra. Fundamental del álgebra. Simplemente lo voy a mencionar. El teorema fundamental del álgebra
dice que un polinomio de grado n, ¿sí?, tiene sí o sí n raíces, ya sea que sean reales, ya sea que se repitan, o ya sea que también tenga raíces complejas. Sí o sí tiene n raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener n valores de a de tal forma, ¿sí?, de tal forma que si yo evalúo el polinomio, en ese valor va a terminar dando 0. Bien, esa es la idea del teorema fundamental de Alejandro. Y ahora lo vamos a enganchar con el siguiente teorema, que nos va a servir para volvernos a meter en Ruffini, que es el teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? El teorema del resto dice que si yo practico una división como la que hace Ruffini, es decir, cuando yo divido por un polinomio de la forma x menos a, solamente para este caso, cuando yo divido un polinomio por un polinomio de la forma x menos a, el resto de esa división, ¿sí?, el resto de esa división es exactamente igual a evaluar el polinomio en a. Bien, lo escribo un poquito como para que se vea. Entonces, ¿qué dice el teorema del resto? Dice que si yo tengo un polinomio p de x y lo divido por un polinomio de la forma x menos a, o sea, lo mismo que hace Ruffini, el resto de esa división, el resto es el polinomio evaluado en el número a. Bien, se los demuestro rápidamente. La demostración también está en la cartilla de teoría, pero es muy simple. La demostración, ¿de dónde viene? Del algoritmo del cociente. ¿Qué decía el algoritmo del cociente? Decía que el dividendo, este es el dividendo, es igual al divisor, y al divisor le llamemos Q, no sé cómo está llamado en la cartilla de teoría, por el cociente más el resto. Pero obviamente vamos a acomodar un poquito la expresión para el caso particular de lo que tenemos aquí. En este caso particular, el divisor es sí o sí de la forma x menos a, porque estamos diciendo que el teorema del resto funciona bajo estas condiciones. O sea que aquí esto sería x menos a por el cociente, que no me interesa saber cuánto queda, más el resto. Y el resto no lo pongo en función de x, porque recuerden que si divido por un polinomio de grado 1, el resto tiene que ser de un grado menor y va a ser un número. Bien, fíjense qué pasa si evalúo el polinomio en a. Si reemplazo la x por la letra a, acá me queda x, la reemplazo por a menos a, por el cociente evaluado en a, ya veremos qué onda, más el resto, que es un número, ¿sí? No depende del resto. Entonces, observen que aquí esto se hace 0. 0 por esto sigue siendo 0 y el resultado queda r. Es decir que el resto, lo puedo concluir aquí, el resto es igual al polinomio evaluado en a. Y esto nos da pie para concluir o inferir cosas bastante importantes, porque recuerden que si en una división el resto es 0, la división es exacta, ¿sí o no? Y para lo que es factorización de polinomios, nos va a interesar mucho que la división sea exacta. Y fíjense entonces que si yo necesito que para que una división sea exacta, el resto sea 0, el resto para este tipo de división solamente va a ser 0 cuando el polinomio evaluado en a me dé 0 y cuando el polinomio evaluado en a me da 0. Por lo que acabamos de definir, por el concepto de 0 raíz, si el polinomio evaluado en a me da 0, es porque a es una raíz o 0 del polinomio. Entonces ahí enganchamos los conceptos. ¿Cuándo entonces la división me va a dar exacta? Cuando cuando el x menos a va a ser un divisor exacto del polinomio p de x, cuando a sea raíz. Y el concepto es el siguiente, o sea, el enganche del concepto es automático. El x menos a es divisor o factor, o sea, divisor exacto, o factor de un polinomio, si y solo si
Pongo así la doble flechita, no se compliquen tanto, es un enganche. Si, solo si A es raíz. ¿Sí? Acá lo que tendría que poner es, esto es, lo de arriba es divisor barra factor del polinomio. Con divisor me refiero a divisor exacto. Divisor barra factor del polinomio. Si, solo si el número A es raíz del polinomio. Raíz o cero. A es 0 barra raíz, siempre refiriéndonos a un polinomio P de X. Bien, esa es la idea. Fíjense entonces que en lo que hicimos arriba, la conclusión inmediata es que -1 no es raíz del polinomio. ¿Por qué? Porque el resto no dio 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiese evaluado este polinomio, es más, lo vamos a hacer ahora, en -1 no me hubiese dado 0. Es más, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar -4, me tiene que dar exactamente el valor del resto. Lo hagamos aquí, rapidito al costado, como para que lo vean, y después lo vamos a mostrar con otro ejemplito. Bien, perfecto. Entonces, tengo el problema que está aquí, no hace falta completarlo porque el 0x cuadrado va a seguir dando 0. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 2 por, lo hago un poquito más rápido, tengo que reemplazar x por -1. -1 a la quinta, base negativa, potencia impar, queda -1. Menos x a la cuarta, el -1 a la cuarta, base negativa, potencia par, va a quedar 1. Este menos, guarda, viene de este menos, no del -1 a la cuarta, ¿sí? Después tengo más 3 por x al cubo, base negativa, potencia impar, sigue negativo. Menos 5 por x, menos 5 por -1, menos 3. Y esto me queda igual a ¿cuánto? Bueno, tenemos -2, -1, -3, más 5, -3. Más 5 y -3. Tengo -2 y -1, -3 y -3, -6. Más 5 me queda -1 y -3 me queda, obviamente, -4. Ese -4 es el mismo que sacamos aquí y es el mismo que se sacó en el video anterior haciendo la división larga. Entonces, como el polinomio evaluado en -1 no me da 0, -1 no es raíz. Como -1 no es raíz, el x más 1, o sea, el factor asociado a -1, tampoco es divisor exacto, tampoco es factor del polinomio. Entonces, cuando yo quiero factorizar un polinomio, que es el paso que sigue, yo necesito expresarlo como producto de factores primos, en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué es lo que busco? Ir bajando el grado, encontrando las raíces. Cuando yo encuentro la raíz, ya tengo el factor primo. Se los muestro con el ejemplo que sigue. Después, obviamente, todos estos videos que estamos haciendo en teoría, ya que van a estar comenzando el curso, se lo preguntan a sus profes, ¿sí? En consulta, como para despejar bien las dudas. Entonces, pongamos aquí un ejemplo. ¿Eh? Bien, entonces tenemos este polinomio. 12x a la quinta más 4x a la cuarta menos 55 x al cubo más 58x, pero me comí el cuadrado, más 5x cuadrado, este sí está completo y ordenado, más 58x menos 24. En el video que sigue les voy a enseñar cómo encontrar las posibles raíces de un polinomio de este estilo, ¿sí? De grado 5, que es lo que se suele dar en los ejercicios. Para este caso simplemente voy a mostrar cómo funciona Ruffini y cómo funciona la factorización del polinomio. ¿A qué me refiero con la factorización? Hagamos un paréntesis. Yo tengo un polinomio de grado n, ya les mostré en videos anteriores como la expresión genérica del polinomio. Por el teorema fundamental del álgebra, yo tengo n raíces. Cada raíz es un número a. El factor asociado a a es el polinomio de grado 1 x menos a. Si yo escribo cada factor asociado a las n raíces, me van a quedar n factores. Entonces, el polinomio en forma factorizada se va a ver de la siguiente forma.
Coeficiente principal lo voy a llamar C sub P. Por ahí en la teoría se llama A, no quiero confundir con la A que estamos usando aquí, y aquí tendría X, que es un número, perdón, que es la variable, menos X sub 1. X sub 1 es un número que sería el primer A que encuentro, ¿sí? X menos X1 si quieren, para no confundir, en la teoría creo que está así, pero lo llamamos si quieren A sub 1, la primera raíz, por X menos la segunda raíz, por, y así sucesivamente hasta que llegan a X por la enésima, la última raíz. Si ustedes vuelven a hacer la multiplicación y la desarrollan, junto con el coeficiente principal, tienen que llegar a encontrar el polinomio original. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Yo les muestro para este caso puntual. En el video que sigue, les muestro cómo encontrar las posibles raíces. ¿Sí? Entonces, voy a comenzar con Ruffini. El polinomio está completo y ordenado. Primer coeficiente asociado al grado 5, al grado 4, al grado 3, al grado 2, al grado 1 y el término independiente. Sí, perfecto. Pongo la tablita, la casita, como quieran llamarlo, para hacer Ruffini y yo voy a comenzar a tirar algunos números. Los números que puede tomar A pueden ser números enteros, racionales, irracionales, cualquier número real o incluso números complejos. Bien, ya lo veremos después en álgebra. Bueno, yo voy a comenzar con el número 1, que por ahí es lo más fácil, para de paso repasar un poquito el algoritmo. Bueno, bajo el 12, 12 por 1, aquí es más simple, 12, esto me queda 16, aquí me queda 16, menos 55 más 16, tenemos 4 hasta el 20, y después tenemos otros 35, esto me queda menos 39, ¿sí? Me queda menos 39, bien, después aquí tenemos menos 39, más 5 me queda menos 34, ya me fija si no estoy metiendo la pata por las dudas, menos 34 aquí, aquí fíjense que coincide 58 menos 34, 4 aquí, 2 acá, me queda 24, aquí me queda 24 y aquí me queda 0. Bien, fíjense que a diferencia del otro, en este caso me está quedando 0. Como este valor, ¿sí? Como este valor es el resto de la división. ¿De cuál división? Porque no se los dije. De dividir el polinomio con x menos 1 o más 1. Este de aquí es a. O sea que como la división es x menos a, hemos dividido el polinomio por x menos 1. Importante eso. Lo hemos dividido por x menos 1. Yo cuando comienzo a probar valores de A, pruebo valores de A que me dicen, pruebe si el número 1 es raíz del polinomio, si prueba el número 1. Divídalo por x menos 1, tomo la raíz de esto, que es 1, y hago de vuelta lo mismo. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el polinomio evaluado en 1 me da 0. Todo lo que vimos aquí. Si el resto es igual al polinomio evaluado en A, bueno, el resto me dio 0, el polinomio evaluado en 1 me da 0, o sea que 1 es raíz del polinomio, x menos 1 es factor o divisor del polinomio. ¿Qué me está marcando esto? Que el polinomio, cuando lo comienzo a factorizar por algoritmo del cociente, recuerden, cociente por divisor más resto. Como el resto es 0, acá me está quedando divisor por el cociente me estaría quedando 12x a la cuarta, porque le bajamos un grado, más 16x al cubo, menos 39x al cuadrado, menos 34x, más 24. Si ustedes distribuyen y lo vuelven a hacer, nos va a quedar el polinomio con el que comenzamos el ejemplo. Y fíjense que aquí sería más 0, porque el resto dio 0. Como el 0 es neutro de la suma, no lo colocamos. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer ahora? Puedo volver a hacer Ruffini sobre este polinomio de grado 4, buscando encontrar las 4 raíces que están faltando.
Eso generalmente se hace inmediatamente después del Ruffini que ya hice. Te lo dejo abajo, así vamos enganchando. Entonces aquí lo que voy a hacer es extender esto. Esto obviamente en caso de que encuentre el cero en el resto, ¿sí? Pongo esto aquí y trabajo. Yo ahora tengo los ceros, no voy a ponerme a adivinar. Eso vamos a hacer el video siguiente. Y el siguiente valor que voy a probar es el -2. ¿Sí? Pruebo el -2. Bueno, bajo el 12. 12 por -2 me queda -24. ¿Sí? 16 y -24 me queda -8. -8 por -2 me queda 16. 39 menos 16 me queda 3. Son 23, sería 23 negativo. Menos 23. Menos 23 por -2, esto me queda 46. 46 menos 34 me queda 12. 12 por -2, menos 24. Y esto me queda 0. Vuelve a ser una división exacta. ¿Qué división exacta es esta? Esta división exacta es ahora la de este polinomio, el de grado 4, con quien, si -2 es a, x menos a, x menos -2, aquí hemos dividido por x más 2. Entonces enganchemos el concepto de vuelta. Si -2 es raíz del polinomio, 0 del polinomio, x más 2 es factor o divisor del polinomio. Si ustedes evalúan el polinomio, el -2, y reemplazan la x por -2, tiene que dar 0. Por teorema del resto, ese 0 es el mismo que está aquí. Y por definición, esto es raíz o ser el polinomio. Queda todo enganchado con todo. Si yo refactorizo esto de aquí, o sea, el segundo paréntesis, se comienza a apreciar la factorización completa del polinomio original. El x menos 1 queda como está por, a este segundo paréntesis, ¿cómo lo factorizo? X más 2 por, y bueno, acá tomo los coeficientes. O sea, fíjense que queda de grado 3. 12x al cubo menos 8x al cuadrado menos 23x más 12. Y así puedo seguir factorizando, ya no lo voy a hacer, se va a hacer muy largo el video, pero puedo seguir factorizando a este primero 3, buscarle las 3 raíces que faltan. Eso lo podemos hacer en el video que sigue, y les puedo mostrar cómo es la idea del tanteo, como para arrancar el video que sigue de esa forma, pero esa es la idea del algoritmo de Ruffini, cómo se engancha con teorema del resto también. Repasemos de vuelta los conceptos como para cerrar la idea. ¿Sí? Yo tengo un polinomio y lo divido por un polinomio de la forma x menos a. Si la división es exacta, o sea, el resto es 0, que es lo que me está dando Ruffini, quiere decir que a, el valor que anula esta expresión, también anula el polinomio completo. En el primer ejemplo no lo hace, y -1 entonces no es raíz del polinomio de grado 5, y por lo tanto x más 1 no es un divisor del polinomio. En el ejemplo de aquí, ¿sí? Este polinomio de grado 5, distinto, como la división me da 0, x menos 1 es divisor exacto del polinomio y automáticamente el 1 es raíz. En el otro sentido es igual. Si yo primero analizo el 1, por ejemplo, con teorema del resto, si el 1 es raíz del polinomio, por teorema del resto, el resto tiene que dar 0, x menos 1 es divisor del polinomio. Bien, espero que les haya servido el video. Cualquier cosa me preguntan si me ven ahí por la UNSA, o de última consulta con sus docentes o con sus ayudantes. Bien, bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video, chicos.